Con cierta regularidad, sobre todo desde hace 2 años y medio, los medios de comunicación, como ocurre el día de hoy con El Economista, abordan el movimiento estudiantil generado en 1986, en octubre de ese año, y que encabezó el Consejo Estudiantil Universitario, conocido por sus siglas como CEU. Se hace, en efecto, para aludir a muchos de aquellos protagonistas que hoy forman parte o en el poder político o en las instancias académicas y de los medios de comunicación de nuestro intercambio público y los quehaceres cotidianos de la administración pública. Con ello también ocurren algunas imprecisiones. Por ejemplo, se señala que Martí Batres fue parte de este movimiento del CEU, y no es así. Martí Batres participó hasta después de 1988, es decir, 2 años y medio después de que se gestara este movimiento como respuesta a los intentos reformadores del entonces rector Jorge Carpizo. Ya en otras ocasiones hemos aludido a cuáles eran las propias pretensiones de la autoridad universitaria y cuáles fueron los planteamientos programáticos del Consejo Estudiantil Universitario. Hoy solo vale la pena precisar que en efecto hay actores que en realidad no tuvieron que ver con ese movimiento en específico y que sin embargo se ostentan o promueven como si lo hubieran sido. No solo es el caso de Martí Batres, sino también, por ejemplo, de Fernando Belauzarán, que participó en efecto con las siglas del CEU varios años después en otras gestas y en otras luchas estudiantiles. A diferencia, en efecto, de la guillotina o en donde formó parte Jesús Ramírez Cuevas y distintas otras personas que le dieron sentido a uno de los proyectos editoriales más importantes de ese entonces, estoy hablando incluso de antes de 1986, en efecto estoy hablando de 1982-83, en las paredes del CCH Naucalpan y del CCH Azcapotzalco, que irrumpían sí como una oferta cultural de las más importantes en ese momento y que aún tratándose de una revista, digamos, underground, concitaba opiniones de autores y analistas muy importantes, en efecto, como ocurría con José Joaquín Blanco, como ocurría con Adolfo Gili, Carlos Monsiváis o José Woldenberg. Pero hay que decir, en apego y rigor a la propia verdad histórica, que los dirigentes principales de este movimiento estudiantil fueron Carlos Simas y Manolo Ordorica y Antonio Santos. Eso me parece que es fundamental, al menos por un mínimo rigor intelectual y moral, señalar quiénes fueron los protagonistas de este legado histórico que en efecto ha arrojado, entre otras expresiones culturales y políticas, buena parte de la pluralidad en este intercambio público con el que comencé el comentario. Y esto también es importante porque existen o existieron distintas corrientes que ahora se expresan también 35 años después, como es el caso de Ciro Murayama, quien sí fue parte del Consejo Estudiantil Universitario y que ha mostrado desde mi punto de vista una actitud ejemplar en relación con el papel que ha desempeñado dentro del Consejo Estudiantil Universitario primero y ahora también dentro del Consejo General como consejero del Instituto Nacional Electoral. Y así muchos compañeros que hacen su aporte. El tiempo no me alcanzaría, ya tendremos un en vivo para pormenorizar al respecto de distintos intelectuales importantes ahora, hoy día, que fueron parte de este mismo proyecto. Ricardo Becerra me parece, por ejemplo, uno de los más connotados en su producción intelectual, política
y en su conducción cuando ha desempeñado actividades públicas también ejemplar. De la mía, como trayectoria, son ustedes quienes podrían tener algún comentario. Yo en lo personal me lo reservo, creo que eso le corresponde en todo caso a mis propios compañeros del entonces Consejo Estudiantil Universitario y de ahora, para ubicarnos cada uno de nosotros en el lugar específico. Solo señalo que en efecto mi papel fue plenamente marginal. Fui parte de una corriente reformadora que no estaba de acuerdo con el no inmediato siempre a las autoridades, ni con visiones extremas. Fuimos derrotados políticamente. Creo que, sin embargo, se establecen como muy vigentes los planteamientos reformadores de la entonces corriente de la que yo formé, que se llama Corriente de la Reforma Universitaria. Pero no quisiera que esto quedara solo como un comentario de nostalgia o de viejos, sino precisamente con el intento de dejar muy claro cuál fue el papel o cuál ha sido el papel de cada uno de nosotros, porque nunca falta quienes busquen aprovechar, adulterando incluso momentos históricos para su propio beneficio, cuando en realidad no ocurrieron de esa manera.